Y continuamos con más información. En el marco de la segunda etapa del Plan Económico de Emergencia por el COVID-19, el gobierno anunció una línea de crédito con garantías del Estado que va a estar disponible hasta el 30 de septiembre de este año. Medida que permitirá financiar créditos a las empresas por hasta 24.000 millones de dólares. Agrupaciones de emprendedores y empresarios destacaron los anuncios, aunque mantienen ciertas dudas sobre cómo se va a poner en marcha. Queremos profundizar sobre este tema y ya estamos junto al diputado del Partido Comunista, Daniel Núñez. Diputado, muchas gracias por este contacto. Buenos días. Buenos días, Carolina. Un saludo a los televidentes de Canal 24 Horas. Muchas gracias. Diputado, a ver, comenzar por cuál es su apreciación respecto de estas medidas que tratan de ayudar a aquellos más vulnerables, decía el presidente durante la jornada de ayer, y también a estos microempresarios que se han visto muy complicados durante ya bastantes meses, pensemos desde el año pasado, en octubre, cuando comienza el estallido social. Mira, el anuncio en el papel como titular suena bien, pero la verdad es que cuando uno empieza a mirar el detalle y a ver cómo esto se concreta, creo que hay mucha confusión, hay poca claridad, y yo creo que al final termina siendo un poco desilusionante para las expectativas que había. La gente esperaba un anuncio muy macizo, contundente de ayuda a aquellos que hoy día no tienen ayuda del Estado y que están absolutamente agobiados por las deudas, por la caída de sus ingresos y que tienen aún mucha incertidumbre y temor por el desempleo, por lo que viene ahora en el mes de abril y mayo. Entonces, yo creo que acá se requiere algo todavía mucho más contundente y mucha claridad de quién beneficia. Te pongo un ejemplo, Carolina, para que no sea como solo frase general. Se dice 2.000 millones de dólares, como tú comentabas, para las familias vulnerables. Pero nosotros hemos dicho que están quedando fuera de todas las ayudas del gobierno los trabajadores independientes. Por ejemplo, los choferes de taxis colectivos, de taxis particulares, las tías de furgones escolares, que tenían un ingreso importante y que se les cayó la mitad en marzo y que ahora en abril y en mayo, como los niños no van a clase, sencillamente les entra 0 pesos. Las trabajadoras de casa particular, ellas quedaron excluidas de la protección al empleo por la vía del seguro de cesantía. Entonces, los emprendedores, hay mucha gente que no es vulnerable necesariamente, que podemos decir lo que es capa media y que hoy día está sin ingresos, con ingresos que se le han desplomado, y que no ve todavía la ayuda del gobierno, y también, por supuesto, la situación de los trabajadores que boletean honorarios. Entonces, francamente, este paquete, en ese aspecto, en mi opinión, aunque la cifra, uno puede decir que es interesante, los 2.000 millones de dólares, da la impresión que este sector lo están todavía dejando fuera de estas ayudas. Diputado, pero ¿usted no considera que todavía falta para aquellos? El ministro Briones lo que decía es: queremos entregar todas las medidas para justamente los independientes que entregan boleta cuando las tengamos bien listas. ¿Puede ser que todavía falte? Sí, yo hablé con el ministro ayer en la mañana y él me llamó para comentarme estos paquetes, lo que son leyes, para ver de qué manera coordinamos la tramitación en el Congreso, porque queremos que esto salga con buenas leyes, obviamente rápido, pero el problema es que estos anuncios hay que hacerlos ahora porque ya estamos en el mes de abril. Entonces, si el gobierno me dice a mí que el apoyo a los trabajadores independientes y honorarios va a estar en 10 días más, vamos a estar ya el 15 de abril, en la tramitación del Congreso, que a lo menos requiere una semana, aunque trabajemos con toda la rapidez, pero es Cámara y Senado, tenemos otra semana. Entonces, la idea es poder entregarle el apoyo a la gente ahora para que tenga ingresos en estos días. Si lo pasamos a fines de abril, implica que todo el mes de abril hay personas que sencillamente no van a tener dinero para hacer sus compras, para, por ejemplo, las cosas que hoy día le están pidiendo. A la gente le piden salga a la calle con mascarilla. Sí, me parece bien, pero la mascarilla muchas veces hay que comprarla, no es tan fácil hacerla. Y bueno, y esa plata sale del bolsillo. Y si yo no tengo ingresos, o mis ingresos están en un 30% de lo normal, obviamente no puedo cumplir las medidas que me piden. Entonces, yo creo que, francamente, no podemos esperar que afinen la propuesta, tiene que trabajar más intensamente, y ojalá el lunes estén estas medidas para trabajadores independientes, los que boletean, que mi impresión de lo que he podido entender que plantea el gobierno está quedando fuera de este paquete de ayuda al 60% más vulnerable. Diputado, respecto de la situación que se vive en el país, usted bien lo decía, aquellos empresarios que necesitan la liquidez hoy, ¿cuánto cree usted y cuánto proyectan ustedes que se podría llegar a extender esta crisis? Bueno, todos los análisis indican que el pic de 30.000 contagiados, más o menos, que se proyecta en el país va a estar hacia fines de abril, primeros días de mayo. Por lo tanto, un análisis conservador diría vamos a estar abril y mayo todavía con medidas muy fuertes de limitación de distancia social, de cuarentena. Ojalá ya en mayo estemos saliendo para que en junio volver a una normalidad, pero que la economía se recupere van a ser otros 3 meses. Por lo tanto, acá hay 6 meses
que vamos a estar con un funcionamiento económico absolutamente anormal. Esta es la expectativa, digámoslo así, entre optimista y realista. Yo no me quiero poner extremadamente, digamos, pesimista. Sin embargo, desde ese punto de vista, por ejemplo, nuevamente encontramos, yo tengo dudas, porque en la propuesta que hace el gobierno dice, van a haber apoyos también hoy día para empresas grandes. Bien, ya no son solo pymes, ahora también son grandes, y solo están quedando fuera 2.000 empresas que son las mega empresas. Perfecto. Pero, lamentablemente, cuando uno recurre nuevamente a los bancos, se les garantiza el negocio al banco, el banco presta, pero tiene una garantía que si la empresa no paga, se le va a devolver gran parte de lo que entregó como préstamo, pero lamentablemente eso puede funcionar para empresas grandes, tal vez para algunas medianas de muy buen rendimiento, pero para la mayoría de las pymes, especialmente para las chicas, para los bancos es muy riesgoso prestarles. Y yo veo que van a quedar excluidas de este mecanismo, y ahí es donde creo que hay que, como se ha dicho, a una situación de crisis inédita, extraordinaria, aplicar soluciones extraordinarias. Y en este paquete que anunció ayer el presidente nos vienen medidas extraordinarias de apoyo a la pyme, totalmente nuevas, que sean, por así decirlo, revolucionarias para salvarlas de esta crisis y que ojalá ya en junio vuelvan a estar en capacidad y en condiciones de producir y de contratar gente. ¿Cuáles cree usted que deberían ser esas medidas extraordinarias, inéditas? Mira, muy concreta, que el gobierno pueda endeudarse con el Banco Central, que el Banco Central le preste dinero al gobierno de Chile. El Banco Central tiene reservas importantes. Esto que yo estoy diciendo no es una locura, es algo que la Constitución permite, pero solo permite en casos de guerra. Nosotros creemos que hoy día, yo presenté ayer una reforma constitucional con apoyo de diputados de la Democracia Cristiana, PPA, Giorgio Jackson, socialistas también, que va en esa línea. Permite que el Banco Central le preste dinero al gobierno, montos que son muy importantes, y el gobierno puede entregar esos dineros directamente desde la Corfo a pequeñas empresas. Mi opinión es que debería ser como subsidio una parte, directamente subsidio, y otra créditos de largo plazo a tasa de interés cero a 10 años de tiempo para poder pagarlo. Esto no es una locura, se hace, por ejemplo, el INDAP lo hace con pequeños campesinos, pero creo que en este momento hay que saltarse el sistema bancario para las pequeñas empresas porque ellas son derechamente consideradas sujetos muy riesgosos. Los bancos no le están prestando a pequeñas empresas y no lo van a hacer a pesar de este anuncio del gobierno. Y ahí es donde uno dice, bueno, el Estado tiene que actuar. No puedes quedar expectante de esta crisis ni tomar palco. Tiene que tener un rol protagónico. Y nosotros proponemos una medida de ese tipo. Esto ha sido también comentado por el expresidente del Banco Central, Jorge Marshall. Es algo que en otros países del mundo se hace, pero en Chile, que tenemos una constitución extremadamente neoliberal, hoy día no se puede. Entonces, yo tengo esa voluntad de avanzar en soluciones extraordinarias que permitan a las pymes sobrevivir y que ojalá ya en mayo, fines de mayo, junio, estén volviendo a trabajar. Y para eso hay que hacer en algunos casos subsidios directos incluso. Diputado, lo quiero llevar a otro tema. La votación ayer de la mesa directiva de la Cámara de Diputados, 58 votos a favor, 56 en contra. Diego Paulsen finalmente toma la presidencia. Y de hecho, hay dos críticas aquí que se hacen bien fuertes. Uno, 13 votos que habrían sido en blanco. Y por otro lado, Carol Cariola, de su partido, pierde la primera presidencia por Francisco Undurraga de Bópolis, que la derrota. Ella dice que hay un veto a las ideas del Partido Comunista. ¿Usted coincide? Mire, yo lo primero que quiero decir, Carolina, es que a mí me parece que la oposición, y esto es una crítica que tenemos que hacernos cargo todos, actuó con una enorme irresponsabilidad en el día de ayer, particularmente quienes no cumplieron el acuerdo y no votaron, porque acá lo importante es que en democracia haya contrapeso poder. Y en esta crisis, cuando estuvo el anterior presidente Iván Flores, nosotros logramos desde el Parlamento hacer propuestas. Algunas las compartirá el gobierno, otras no, pero hicimos propuestas y estuvimos en debate. Y te quiero recordar que el bono, que era solo para 2 millones de ciudadanos, terminó siendo para 2.700.000, gracias a la presión que ejerció la oposición en la Cámara de Diputados. Entonces, cuando no tenemos oposición en la Cámara de Diputados y el gobierno y Piñera tiene todo el poder, creo que no tenemos la mejor democracia y se daña este funcionamiento tan importante que es el contrapeso de poderes propio de una democracia. Ahora, lo que ocurrió, por supuesto que es algo que es muy preocupante. Yo creo que acá tuvimos fuga de votos, gente que no cumplió el acuerdo, desde lo que yo no pudiera llamar la izquierda, que no votó por Gabriel Sidler para la presidencia de la Cámara, de la mesa de la Cámara de Diputados, y también hubo quienes no cumplieron el acuerdo desde lo que uno pudiera llamar el centro de la oposición y que no votaron por Carol Cariola. Yo no voy a empezar a hacer acusaciones de quién lo dijo, quién no, pero acá lo importante es que tengamos la claridad que cuando uno hace acuerdos tiene que tener la capacidad de cumplirlo, y esa es nuestra disposición. Y desde ese punto de vista creemos que es muy importante que la oposición se ordene, haga una reflexión autocrítica rápido,
Veamos la manera en la cual podamos cumplir este acuerdo y que se elija lo que corresponde, un presidente demócrata cristiano, una vicepresidenta comunista, y se mantendrá y se volverá a elegir un vicepresidente del PPD. Pero Chile necesita que haya una oposición responsable en esta etapa y sobre todo que ejerza un contrapeso al enorme poder que hoy día tiene el presidente de la República, porque, bueno, es parte de la democracia poder expresar una diversidad de posturas. Y yo creo que al presidente no le gusta mucho gobernar escuchando voces disidentes, entonces creo que es muy importante que estas voces estén presentes. Hay analistas quienes dicen que justamente esta intención de llegar a un acuerdo para una mesa en que sea más diversa, como usted bien la planteaba, es una pérdida de prioridades, que son prioridades ajenas. Hablan de una pérdida de perspectivas que puede resultar preocupante respecto de la situación que está viviendo no solamente nuestro país, sino que el problema sanitario que existe a nivel internacional. Sí, lo que pasa es que algunos creen que la mejor manera de abordar esta crisis es sencillamente que el Parlamento no legisle, no sesione o legisle a toda distancia. Y yo soy muy contrario a su opinión. Yo creo que el Parlamento tiene una gran responsabilidad en este momento y tiene que seguir trabajando, no puede irse para la casa. Y pondremos como primera prioridad las leyes que están relacionadas con la emergencia. Y por eso yo ayer me comuniqué con el ministro de Hacienda y le manifesté. Como presidente de la Comisión de Hacienda, yo estoy disponible a citar inmediatamente para ver estas leyes. Pero que el gobierno no intente tampoco aprovecharse de la crisis, no caiga en actitudes oportunistas, porque ayer nos tenía votando un proyecto de subvenciones a la educación preescolar que todo el movimiento social y las trabajadoras del sector de educación preescolar rechazan y que no tiene nada que ver con la crisis. Entonces, uno se pregunta, bueno, ¿habrá capacidad realmente de escuchar, de que nosotros, digamos, pongamos todo el Parlamento y las leyes que tienen que aprobarse para enfrentar esta crisis, o el gobierno quiere aprovecharse para pasar otros temas de contrabando y por esa vía entonces obviamente vamos a tener mucho más debate, más polémica? Yo siento que ahora que hay un presidente en la Cámara de Diputados afín al gobierno, él va a ser absolutamente funcional, casi un empleado Sebastián Piñera, y para mí eso es muy lamentable porque Piñera se comporta más como gerente de empresa que como presidente de la República, entonces a él no le gusta escuchar voces disidentes, cree que esto es un directorio donde él manda y el resto le hace caso. Bueno, así no es la democracia es contrapeso poder. Diputado Núñez, muchísimas gracias por este contacto, que esté muy bien y que se mantenga sano. Bueno, muchas gracias, Carolina. Saludos a ustedes también por la labor felicitaciones a ustedes por la labor que realizan en medio de esta crisis.